de lo del día anterior. Pues para la compañerita que nos está visitando, quiero recalcar que no es lo mismo en economía hablar de variación de la cantidad demandada que hablar de variación de la demanda. Ya notaron que son dos representaciones geométricas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, repitiendo, la variación de la cantidad demandada son cambios que se dan en las cantidades demandadas de un bien como consecuencia de modificación en su precio. Vean, aquí está, una función. La cantidad demandada está en función, se recuerdan cuando hablé de los determinantes de la demanda, del precio del bien que estoy estudiando. Aquí estoy diciendo cantidad demandada de X está en función del precio de ese X. Pues cuando únicamente está interviniendo modificaciones en el precio de X, es cuando se dan variaciones en la cantidad demandada, ¿verdad? Estos otros determinantes o variables, PN significa el precio de los otros bienes, el ingreso de la persona, los gustos y preferencias de la persona y la población, por ejemplo. Pero se recuerdan que en una noche les platiqué que esto es lo que utilizamos para docencia directa, para que entendamos qué es lo que incide como variables independientes que inciden en la cantidad que se demanda de un bien, que se constituye como la variable dependiente. Pero además de estos, hago la aclaración, ¿verdad? Que puede incidir las condiciones climatológicas, ¿verdad? Porque cuando llueve mucho, ¿qué compramos, jóvenes? Paraguas. Correcto. Pues desde luego se supone que los varones paraguas, las damas sombrías, hay mucha gente con botas y ahora que creo que llega el 1.000.000 de motos en Guatemala, compran sus trajes completos de motorista, cascos, etcétera, ¿verdad? Entonces pueden ver que la condición climatológica es una variable objetiva que va a incidir en la demanda de algunos productos, de estos que me han dado ustedes de ejemplo, ¿verdad? Esa es una cosa, las condiciones climatológicas. Cuando hay sol, ¿qué productos a criterio de ustedes incide ese sistema de calor o de sol, de ese verano, digamos? ¿Qué han notado ustedes que se compra más en verano? Gallo, Lick. ¿Qué manda? Cerveza, Lick. Sí, sí, también es cierto. La cerveza aumenta su demanda, pero también se hace uso de sombrías, ¿verdad? Las damas para no dañarse la piel. Pero si se ponen a pensar, también aumenta la demanda de bronceadores, la demanda de cremas protectoras para la piel. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Ok, Sí, muy bien. Sí, Lick. Vean ustedes, yo ahorita, bueno, el lunes estaba en Guate, pero ahorita estoy en Cobán. Aquí hay es decir, mucha lluvia, ¿verdad? Imagínense ustedes que eso se refleja también en enfermedades de origen hídrico. Entonces hay medicamentos que se demandan como consecuencia de que la correntía de las aguas llegan a las fuentes donde se agarra agua para canalizar a las casas. Y si no hay un buen tratamiento, no hay una cloración, se llega con bacterias y vienen las enfermedades de origen hídrico, ¿verdad? Así como amebas y otras. Entonces, a la larga, ¿verdad? El mercado de algunos medicamentos demuestran pues una demanda mayor en esa época. Entonces, vean, todo tiene relación, todo tiene relación. Lo que pasa que para efectos propiamente de docencia y facilitar, transmitir el conocimiento, damos muy pocos ejemplos o utilizamos muy pocos ejemplos en los determinantes. Pero me entendieron esto que quiero decir, porque en algunos ejercicios, la compañerita Alonso tal vez le pide copia
compañera, hay unos ejercicios en donde hablo de políticas de gobierno, de subsidios o aranceles. Esos son también determinantes de carácter objetivo establecidos por el Estado que también van a incidir en la demanda del producto. Lo más reciente de esos casos es el subsidio a los combustibles. No me dejarán mentir, ustedes lo sienten, ¿verdad? El subsidio al gas propano que terminó hoy, pero acabo de oír noticias que se está presentando un nuevo proyecto de decreto en el Congreso a efecto de que se prorrogue el subsidio al gas propano. Se está hablando también que para determinados consumos de kilovatios se subsidie el costo de la energía para población de muy bajos ingresos. Entonces, podrán ver ustedes que esas cosas inciden entonces en la demanda de determinados productos. Por lo tanto, a nivel de bibliografía y a nivel de que uno transmite, pues no le podemos plantear aquí todas las incidencias porque habría que ver para un producto en particular, ¿verdad? ¿Qué está pasando con un producto en particular? Entonces, como economista o estudioso de mercadotecnia, tengo que saber, y la experiencia dice mucho, ¿verdad? Tengo que saber qué fenómenos económicos, sociales, atmosféricos y de todo tipo pueden incidir en los volúmenes, en las cantidades que se demanden de un producto. Por ejemplo, jóvenes, terremoto, se fueron las fuentes de energía. Para la iluminación, ¿qué creen ustedes que incrementó la demanda? Por las cantidades demandadas de un producto para iluminarnos. ¿Crece Linterna. entonces? ¿Qué manda? Linterna, Geek. Correcto, señorita. Entonces, ¿qué estoy hablando ahí cuando hablo de la demanda de las linternas? ¿Verdad? Ah, bueno, entonces ahí lo que está pasando hay un aumento de demanda, pero el ejemplo que me dio la señorita estoy de acuerdo, tendría que analizar si es de cantidad demandada o ahí es de demanda. Espero aclararles cuando estemos en la gráfica de demanda. Ok, pero se dan cuenta entonces, esto lo hago con, y vaya que me acordé, gracias a Dios, lo hago con el único propósito de que ustedes no se encajen únicamente, ¿verdad? En que el precio del bien o el ingreso o no, población también tiene que ver. Por ejemplo, la primera semana del mes de agosto, la ciudad capital de Guatemala, Antigua Guatemala, Panajachel y ahora allá en, ¿cómo se llama? El parque de aquel de diversiones de Reu, ¿verdad? Chocomil y todo eso. La parte de la variable esta población se incrementa como consecuencia del feriado en El Salvador, que tienen una semana de corrido, ¿va? Se les convierte en 9, 10 días. Entonces muchos pasan para este lado. Entonces ahí hay un incremento de población en algunos lugares en donde pues aumenta la demanda, ¿verdad? Pero ahí son desplazamientos de demanda. Me estoy adelantando con los ejemplos. Ok, regresando entonces a esto, espero que todos comprendan lo que he querido decir porque no me han preguntado, ¿verdad? Jovencitos, ¿estoy bien con eso? Todos entendimos que además de los gustos y preferencias, del ingreso de la persona, del precio de los bienes, hay otras cosas que inciden en la demanda, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, Muy bien, ok. Entonces, cuando hablamos de variación de la cantidad demandada, bueno, entró la compañerita que nos visita de otro salón, solo quiero contarle que cada puntito, los está viendo, compañera? Estos puntitos, ¿verdad? Aquí ya estoy en la demanda. Significa que cada puntito de estos, ¿verdad? Fueron, el método de las curvas de indiferencia nos indica, fueron dentro de los puntos, son los puntos de equilibrio que alcanzó el consumidor.
¿verdad? Y que ya en el mercado se concretan como demanda, ¿verdad? De un bien X, por ejemplo. Derivan, pues, o estos devienen de los puntos de equilibrio. Muy bien. Entonces, jóvenes, en teoría, hay disminución o contracción. ¿Por qué? Partiendo de un punto original, que es donde está el cursor. Cuando se demanda, cuando se demanda menos. Por ejemplo, aquí estamos en el punto 20, por ejemplo. Pero cuando se desplaza para acá, se están demandando 10 menos. Se desplaza para acá, se están demandando 5 menos como consecuencia de incremento en el precio del producto. Entonces eso se llama disminución o contracción, pero de la cantidad demandada. Lo contrario, cuando como consecuencia de una baja en el precio del bien hay un aumento, por ejemplo, cuando el precio baja de 4 a 3, se aumentó la demanda en 5. Si sigue bajando el precio a 2, aumenta la demanda, mire, en 15, ¿verdad? 5, 10, 15, llega a ser 40. ¿Eso a qué responde, jóvenes? A ver quién me dice. Disculpen solo, como aquí ya está muy húmedo, a mí ya me dio alergia. ¿A qué responde esos movimientos que hablo yo que cuando el precio está elevado, se compra menos, cuando el precio baja, se está comprando más? ¿A qué obedece eso? Pues sí, jóvenes, ¿a qué está obedeciendo ese comportamiento? A la variación de la demanda. Sí, pero es que, sí, correcto, está bien. Aquí hay una variación del, perdón, no de la demanda, de la cantidad demandada. Hay una variación de la cantidad demandada, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe esto? Que aumenta la cantidad demandada cuando el precio baja, disminuye la cantidad demandada cuando el precio sube. ¿A qué se debe? Figúrese que es... Que, perdón, se debe a que en ese momento pueda hacer que nuestro consumidor tenga una mayor cantidad de ingresos, a que, como usted decía, se haya presentado alguna consecuencia o alguna causa por la cual se está demandando más ese producto, Sí, o a algún otro tiene el precio más elevado y este es más económico. correcto, que puede ser un bien sustitutivo. Todo lo que me dijo Celeste Bailón, que apoya al paro, pero que recibe clases, es lista. Este, es cierto, pero todo eso obedece al aporte que hizo el economista Alfred Marshall. Allá les del chivo. ¿Qué es eso? ¿Jóvenes? Es la ley fundamental de la demanda en función al precio, que indica que las cantidades, están viendo el cursor, ¿verdad? Que las cantidades que de una mercancía se demandan tienden a variar en sentido inverso a su precio. Ceteris paribus. Compañeros, ¿estamos de acuerdo? Sí, Ok. licenciado. Sí, por favor, contéstenme porque así estoy claro. Ahora bien, eh, si escucharon que ya no dije mientras las demás condiciones objetivas y subjetivas no varíen, en que actúa el consumidor o los consumidores no varíen. Compañerita que nos visita, ¿sí sabe usted del significado de las dos palabras esas que son como un convencionalismo universal aceptado? El ceteris paribus, ¿lo había escuchado en su salón? No, Lick. Ok. Vea pues, la ley fundamental de la demanda textualmente dice que las cantidades que de una mercancía se demanden tienden a variar en sentido inverso a su precio. ¿Entendemos eso, compañera? Por ejemplo, mire, aquí está una demanda en función al precio. Veamos nada más las del señor A. Este es el precio. A un precio mayor demandan menos. Va bajando el precio, aumenta la cantidad demandada del señor A y todos, y la del mercado. ¿Ah? Baja el precio a 6, todos aumentan la cantidad demandada. Mire, eso significa variación inversa al precio. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Entendió? Esto es una ley de carácter económico.
Sí, sí le entendí. Ok, muy bien. Entonces, por eso es que la curva de demanda, como actúa de manera inversa al precio, tiene una curva descendente, es decir, con una pendiente negativa. Entonces, jóvenes, ahí queda constancia cuando hay aumento bueno, aquí ya estamos de la demanda, ¿verdad? Y disminución de la demanda. Aquí estoy hablando de variación de la demanda, aumento de demanda. Cuando crece la cantidad de mercancía que a cada precio están dispuestos a adquirir los compradores, de manera que un mismo precio ahora compran más que antes. Eso fue de esta, ¿verdad? De esta que está aquí. Y hay disminución cuando, no, perdón. Esta explicación es de esta curva. Miren, la otra ya lo expliqué yo. Entonces, aumento en la demanda. Cuando crece la cantidad de mercancía que a cada precio están dispuestos a adquirir los compradores, de manera que a un mismo precio ahora compra más que antes. Se está refiriendo esto que leí es a esto. Miren, partiendo de una demanda original, que sería esta en medio. Hay aumento de demanda cuando al mismo precio, el precio lo leo aquí, va, aquí está el precio, este precio, donde está el cursor, originalmente se demandaba esto. Están siguiendo el movimiento del cursor, ¿verdad? Entonces hay un aumento cuando a ese mismo precio ahora se demanda más. ¿Qué fenómeno es el que puede estar detrás de ese movimiento? Que sea esa famosa semana de la primera semana de agosto, donde vinieron, ¿qué? 1 millón de salvadoreños, ¿me entienden? Por ejemplo. O, por ejemplo, el Estado subsidió más el diésel, entonces al mismo precio vamos a comprar más, ¿va? O el gas propano, al mismo precio vamos a comprar más. Está haciendo subsidio, está subsidiado. ¿Estamos? Entonces ahí hay desplazamiento de la curva hacia la derecha, un aumento. Pero hay otra forma en que aumenta cuando a mayor precio, que están viendo el cursor acá, a mayor precio, hoy se demanda la misma cantidad que antes. Es esta, ¿verdad? Miren, esta era la de antes. Y ahora, a un precio más alto, se demanda la misma cantidad. Por lo tanto, eso hace que la demanda del mercado se desplace hacia la derecha, ¿verdad? Por eso puse aquí el signo de incremento, este que está aquí. Muy bien, contrario a esto, existe una disminución de la demanda y es cuando la curva completa se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque al mismo precio que antes se demandaba esto y ahora, como consecuencia de que disminuye, al mismo precio ahora se demanda menos. Y hay disminución también cuando a un precio menor se demanda la misma cantidad que antes, ¿ve? Por eso es que la curva ahora es aquí abajo. Entonces esto es una disminución cuando partiendo de una curva original, la curva total de demanda se desplaza hacia la izquierda. Y hay aumento de demanda cuando partiendo de una original se desplaza hacia la derecha. Y los causantes pueden ser, ¿verdad? El ingreso de las personas, la población, los subsidios, los aranceles, los fenómenos atmosféricos, etcétera, ¿verdad? Lo que menos sucede acá es por efecto de precio, ¿verdad? ¿Estamos claros, jóvenes? En conclusión, entonces, las variaciones en la cantidad demandada solo se dan como consecuencia de modificaciones en el precio del bien. ¿Están de acuerdo conmigo? Y las variaciones de la demanda se dan por cualquier otra variable que no sea el precio del producto.
como por ejemplo población, ingreso, el precio de otros bienes, etcétera, ¿verdad? De lo que he hablado, subsidios, aranceles, moda, la moda también, ¿verdad? El invierno, el verano, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vean, jóvenes, para finalizar este temita, entramos a lo que es entonces ya dominando el tema de demanda. Resulta que muchas veces ustedes, damas como compradoras, van al mercado, probablemente tuvieron referencias de una vecina, que la docena de zanahorias había llegado a 30 quetzales, y que la de cebollas a 25, y que esto y lo otro, los precios elevados. Bueno, salen preparadas entonces para el mercado, para ir a adquirir sus bienes. Sin embargo, al llegar al mercado, finalmente hacen sus compras a un precio mucho menor. Entonces, en el fondo, ¿qué está pasando? Lo que se conoce en esta teoría como el excedente del consumidor, que en pocas palabras es un ahorro que el consumidor o el comprador ha tenido. Por eso dicen estos profesores norteamericanos, ¿eh? El excedente del consumidor es la diferencia entre la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar por una cierta cantidad de un bien y la cantidad que el consumidor realmente paga. Pero esto es derivado de la facilidad que da el mercado como institución social para facilitar las múltiples transacciones entre consumidores y vendedores y así llegar a establecer el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Existe una tabla de demanda que llegamos a determinar que al precio de 8 hay demandantes que van a comprar 30 zanahorias, al precio de 4, 40 y al precio de 2,50. De acuerdo con la información, vemos que en el mercado se estableció el punto de equilibrio al precio de 2, cuando se vendieron en total 50 unidades. Entonces, ¿de cuánto fue el excedente del consumidor? Es decir, el ahorro que finalmente tuvo la economía. Pues, por ejemplo, al precio de 8, había personas que querían 30 unidades y eso hubiera representado 240 quetzales, ¿verdad? Me van siguiendo el hilo, ¿verdad? Jóvenes. Al precio de 4 resulta que hay personas que hubieran comprado 10 unidades más y entonces hubieran gastado 40. Pero finalmente, como consecuencia de la intervención del mercado, ¿verdad? Esas fuerzas de la oferta y de la demanda llegan a equilibrarse y se estableció el precio del producto que estoy viendo en 2 quetzales y se dio una compraventa total de 50 unidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si se hubieran vendido a estos niveles, digamos que la economía hubiera tenido una erogación de 300 quetzales. Sin embargo, como el mercado equilibró en 2 el precio, resulta que solo se gastaron 100 y por lo tanto hay un excedente de 200, que es el excedente del consumidor del mercado, ¿verdad? ¿Estamos jóvenes? ¿Entendimos esto? Yo sé que hay algunos, pregunten por favor, porque aquí hay una pregunta que siempre durante varios años me la han preguntado. ¿Entendieron esto? ¿Por qué solo 10 estoy hablando aquí? Yo no entendí muy bien, Lick. Yo no lo entiendo. No ¿Qué dice entendí Celeste? bien. Sí, yo soy Celeste, pero le estaba comentando también, al igual que Ligia, que no comprendí muy bien porque está tomando 10 solo ahí, en el primero está tomando 30 de la cantidad Correcto, de señorita.
Con el primero no hay problema. A precio de 8, este grupo de personas que estaban dispuestos a comprar hasta 30 unidades pagando 8 quetzales. Hay otro grupo que estaba dispuesto a comprar entonces a 4 quetzales, ¿cuánto? O sea, sería 40 dividido 4 y nos No, da 10. no es eso, sino que de 30 para acá solo hay 10. Ah, ok, ok. Por eso, al precio de 4, hay personas que quieren comprar 10 unidades más. Al precio de 2, hay otras 10 personas que quieren comprar otras 10 unidades. Sin embargo, el mercado finalmente se quedó aquí y todas las personas compraron a 2 las 50 unidades. ¿Entienden? No puedo decir que 4.40 y 2.50, no, porque el mercado tiene hasta 50 unidades. Entonces, estos primeros 30 son estos. Pero como aquí recuerden ustedes que están establecidos aquí los rangos, ¿va? Lo toma intervalos. Sí, pues correcto. De 30 para 40, que van a pagar 4, solo es este espacio, ¿verdad? Por lo tanto, solo hay 10. Los que quieren pagar 2 se menean sobre estos 10. Por eso es esto, ¿eh? Ahora sí entendimos. Al final, los 50 consumidores compraron al precio de 2 quetzales y se No, ahorraron pero, 200. no, señorita, pero no son consumidores. 50 es la cantidad de bien. Aquí está, miren, el eje de de las abscisas son las cantidades de bien. Al final, todas las personas del mercado que tienen interés compraron hasta 50 unidades del bien a 2 quetzales. Entonces, ¿quiénes ahorraron más? Los que según ellos iban a comprar a 8, ¿verdad? O los que según ellos iban a comprar a 4. Ellos fueron los que del ahorro. Yo, que era uno que quería pagar 2, lo logré, ¿va? ¿Estamos? ¿Jóvenes? Lo del ahorro no me queda muy claro, perdone, licenciado. Ok, señorita. Haga de caso que usted va al mercado y que por información que tenía del mercado, probablemente de días atrás, usted sabía que la docena de zanahorias estaba a 8. Entonces pretendía ir a comprar, así como usted, otras más, ¿va? Que iban a comprar sus docenas y que en total iban a ser 30 docenas, si sumáramos los intereses de este grupo de personas que quiere pagar 8, ¿va? Pero resulta que cuando llega al mercado, el precio de equilibrio ya está a 2, ¿entiende? Entonces hace su compra. Entonces ahí hay un ahorro. Ah, ya le comprendo. Entonces, prácticamente yo ahorraría, suponiendo, porque yo las compré a 2 y compré 50 unidades, y las personas que No, llegaron y usted compraron. no compró 50. Todo el mercado compró 50. Usted tal vez iba por una libra, ¿va? O Ah, por una docena, por ejemplo. Y que aquí son 50 docenas, por ejemplo. y los que compramos a 2 ya tuvimos ahorro, a diferencia de los que compraron a 8. No. Estos ya no compraron, sino que cuando llegaron al mercado se dieron cuenta que el precio ya estaba a 2. Entonces, ¿qué pasó? En el bolsillo me quedaron, si solo era por una docena, me quedaron los otros 6, ¿va? Entre el bolsillo, ¿me entienden? Ya le comprendí. Entonces, pero como estoy hablando a nivel del mercado, ¿verdad? No solo de un consumidor, sino del mercado, es que aquí hice los cálculos para el mercado en general, ¿verdad? Entonces, se tuvo un ahorro de 200, que es el excedente que se denomina excedente del consumidor. ¿Estamos? Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, con esto estoy terminando ese tema. Posteriormente viene lo que conocemos en economía como elasticidad de la demanda. Vamos a ver la elasticidad de la demanda precio, es decir, cuando la demanda está, como en este caso, está en función al precio. Vamos a ver cuando la demanda está en función al ingreso y también como elasticidad cruzada de la demanda.
que ahí lo que vamos a medir es cómo varía la cantidad de un bien cuando se modifica el precio de otro bien. Solo me voy a adelantar algo. Sí, porque hay personas que por vicio toman Coca-Cola, ¿va ustedes? Como que envicia eso de la cola. Pero a falta de Coca-Cola, creo que les satisface también la Pepsi. ¿Qué pasaría si sube bastante el precio de la Coca-Cola? ¿Qué creen que hacen los consumidores? Desde luego Cons- se compran Pepsi, ¿va? Consumir Pepsi. Correcto, por eso inventaron calcular la elasticidad de la demanda cruzada. A eso vamos, es una demanda cruzada entre la variación de la cantidad de un bien respecto a la modificación del precio del bien que la provoca, ¿verdad? Entonces la demanda de la Pepsi-Cola aumenta como consecuencia de que se incrementó el precio de la Coca-Cola. Por eso se llama elasticidad cruzada. Muy bien. Entonces no se me vayan a ausentar, yo voy a bajar la otra presentación que sigue. ¿Alguna pregunta de esto? Para en realidad ya doblar la página. ¿No hay? Todo claro, listo. Muy bien, entonces voy con el otro tema. No se me vayan a ir. Ok, elasticidad de la demanda, entonces. Primero, bueno, ya lo mencioné. Elasticidad precio, por ejemplo, pero aquí por abreviar, ¿verdad? Pero es la elasticidad de la demanda en función al precio. La elasticidad de la demanda en función al ingreso y la elasticidad cruzada que ya les acabo de hablar. Aquí presento la definición. En términos generales, la elasticidad es la medida del cambio que experimenta la cantidad que de una mercancía se demanda como consecuencia de una modificación de su precio, del ingreso de las personas o del ingreso de las personas, ceteris paribus. Jocelyn López, ¿ya me entendió cómo utilizamos el ceteris paribus? Eso significa, está poniendo atención, va Jocelyn, que estoy viendo aquí su fotografía. Sí, sí, sí. Significa, no sé si me apunta, ceteris paribus significa mientras las demás condiciones objetivas y subjetivas en que actúan los compradores no se modifiquen. ¿Logró anotar eso? Sí, licenciado. Ok, pero como me interesa que conozcan a profundidad, cuando dice digamos, la doctrina, mientras las demás condiciones objetivas, ¿cuáles son las condiciones objetivas en que actúa un comprador? El precio del bien, el precio de los otros bienes, el ingreso de las personas, por ejemplo, fenómeno natural que está haciendo efecto en la demanda, ¿verdad? Se incrementa la población. Eso es objetivo, porque lo único subjetivo que está en la mente del sujeto como determinante de la cantidad demandada son los gustos y preferencias que tiene la persona, ¿verdad? Entonces, todo eso, mientras las demás condiciones objetivas y subjetivas en que actúan los compradores no varíen, todo eso me lo abrevio poniendo estas dos palabritas. ¿Ok? Estamos ahí, ¿verdad? Sí, Lick. Muy bien, Gracias. jóvenes. Entonces, la elasticidad precio, voy con la primera, pues no es más, como dice acá, la relación proporcional de la cantidad demandada. ¿Cuál es la relación proporcional de la cantidad demandada? Es decir, parte de la fórmula, esta primera función o ¿qué es esto?
Esta es la variación proporcional de la cantidad demandada. Miren, cantidad original, ahora estoy usando X, ¿va? Cantidad original, cantidad menos cantidad modificada, dividido. Cantidad original más cantidad modificada. Todo eso partido o dividido entre la variación proporcional del precio que la provoca. Aquí puse la variable que la provoca, porque puede ser precio o ingreso, ¿verdad? Pero en este caso es P sub 0, precio original menos precio modificado, dividido precio original más precio modificado. De esa forma se saca en términos relativos la variación proporcional, tanto del precio como de la cantidad del bien. ¿Entendimos? Esta es la forma en que se saca lo proporcional del bien. Ok. Estamos con esto, ¿verdad? ¿Entendimos la definición? Vean, la demanda, la elasticidad, todos conocemos un hule, ¿verdad? Un hule que son elásticos. Si yo le hago fuerzas en los extremos, lo estiro, ¿verdad? O tengo fijo un extremo del hule y del otro lo agarro y lo estiro o lo encojo, lo estiro o encojo. ¿Qué pasa si lo estiro mucho? Significa, o se estira mucho, que es elástico, ¿verdad? Si por mucha fuerza que haga no lo logro estirar mucho, va a ser inelástico. Y si no lo logro meñar, significa que en realidad es un bien duro que es perfectamente inelástico, que no se menea. Pues eso guarda mucha similitud con la elasticidad de la demanda de los bienes. Entonces, tenemos los coeficientes de elasticidad. La elasticidad, entonces, nos indica en qué proporción, o sea, en términos relativos, en términos de porcentajes, en qué proporción varía la cantidad que se demanda cuando varía proporcionalmente el precio, si estoy viendo demanda-precio, o el ingreso, si estoy viendo, si estoy considerando una demanda-ingreso, ¿verdad? Entonces, los coeficientes de elasticidad en función al precio son elástica. La elasticidad precio es mayor que 1. Ahí decimos, si el coeficiente de esta fórmula me sale mayor que 1, ¿verdad? Significa que la demanda es elástica. Define una sección de la demanda, ¿verdad? Esta es una demanda en función al precio, porque tiene pendiente negativa, de izquierda a derecha. Define una sección de la curva de demanda que se califica como elástica, porque en toda ella la proporción en que varía la cantidad demandada es mayor que la proporción en que varía el precio o el ingreso. Por lo regular, son curvas más o menos con este grado de pendiente, ¿verdad? ¿Vamos? Decimos que la demanda es inelástica, o sea, es menor que 1. Cuando el coeficiente de esta fórmula sale menor que 1, 0.9, 0.8, 0, ¿me entienden? Entonces, ahí vamos a decir que estamos frente a una demanda inelástica. Por lo regular, son curvas más o menos así, más verticales, ¿verdad? Y entonces se define como una sección de la demanda que se califica como inelástica porque en toda ella la proporción en que varía la cantidad demandada es menor que la proporción en que varía el precio o el ingreso. Por eso es menor que la unidad. Cuando decimos que la demanda es unitaria, o sea, es igual a 1, o proporcionalmente elástica, porque, por ejemplo, el precio varía 2%, la cantidad demandada varía 2%, ¿va? A eso se refiere, es proporcionalmente elástica, ¿verdad? Define la sección de la demanda que se califica como proporcionalmente elástica, porque en ella la proporción en que varía la cantidad demandada
es igual a la proporción en que varía el precio o el ingreso que la provocó, ¿verdad? Por eso puse las variables independientes. Por lo regular son curvas de una pendiente 45 grados, ¿verdad? Que si se modifica el precio de aquí para acá, la cantidad demandada se modifica de aquí para acá en la misma proporción. Por eso es unitaria. Pero hay dos casos extraños, pero que existen en la teoría, aunque uno sí es casi real, cuando es nula o perfectamente inelástica. ¿Verdad? Esta es la demanda. Miren, aunque no es curva, una totalmente vertical, lo que quiere decir que la cantidad demandada es fija, ¿verdad? En el eje, la cantidad demandada acá es fija. Es nula o perfectamente inelástica. Define una sección de la demanda que se califica como nula o perfectamente inelástica porque en ella la cantidad demandada, esta que va a estar acá, permanece invariable a cualquier variación del precio o ingreso. Ahí sí les puedo dar un ejemplo. Todos conocemos la sal, ¿verdad? Con la cual pues se le pone sabor a los alimentos. Recuérdense que está una medida acostumbrada en el hogar que agarran con los 3 dedos o una cucharita, qué sé yo, y aplican la sal. El hecho de que el precio de la sal suba, pues siempre se va a echar la misma medida de sal a la olla de frijoles, ¿verdad? Si el precio de la sal baja, siempre se va a aplicar la misma cantidad de sal a la olla de frijoles. Por lo tanto, su demanda es perfectamente inelástica, ¿verdad? El hecho que suba o que baje el precio, de todas maneras, en casa vamos a seguir consumiendo la misma cantidad de sal. Contrario a ello, está cuando la elasticidad de la demanda es perfectamente elástica. Y aquí pueden ver ustedes que la cantidad que se demanda se desplaza de manera infinita. Por eso se dice, la demanda cuando es igual a infinito, la elasticidad de precio es infinita o perfectamente elástica. Aquí habría que ponerle el signo de infinito, aquí. Muy bien, define una sección de la demanda como perfectamente elástica, porque en ella la cantidad demandada varía ilimitadamente, permaneciendo inalterable la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? El precio, ¿verdad? A un precio determinado, la cantidad demandada puede ser infinita. A eso se refiere, ¿verdad? Pero todo es que se modifique para arriba se deja de demandar, según la teoría. ¿Entendimos estos jóvenes? De todas maneras, vamos a ir a los ejercicios. Permítanme, solo estoy leyendo unos mensajes que vienen de la jefatura. Muy bien. Entonces vamos a los ejercicios. Vamos a suponer que conocemos esta tabla de demanda, donde está el precio, están las cantidades demandadas. Entonces, vamos al calcular el coeficiente de elasticidad de la demanda cuando la demanda varía de 1 a 2. Aquí están señalados, ¿ves? ¿De dónde quiero calcular el coeficiente de elasticidad para medir qué elasticidad tiene esta variación? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a aplicar la formulita esta, ¿verdad? Cantidad original menos cantidad modificada, partido cantidad original más cantidad modificada, todo dividido entre el precio original menos precio modificado, partido precio original más precio modificado.
que es lo que está acá. Entonces, fíjense bien. Cantidad original, como estoy pidiendo de 1 a 2, ¿verdad? Entonces, 1 es la cantidad original, menos cantidad modificada, 2, ¿verdad? Partido 1 más 2, es la fórmula. Todo eso dividido, 9, que es el precio original, 8 el precio modificado, partido 9 más 8. Entonces, acá me da menos 1 y aquí me da 3. Aquí me da 1 y aquí me da 17, ¿verdad? Entonces, recuérdense ustedes que estoy hablando de la demanda-precio. Y recordemos que la demanda-precio es descendente, por lo tanto, su pendiente es negativa, por eso es el signo. Entonces, ¿qué tengo? Para multiplicar quebrados es numerador con denominador, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Entonces, 1 por 17 menos 17. 3 por 1, 3. Por lo tanto, 17 entre 3 me da 5,67. Es decir, con signo negativo. Porque estoy hablando lo estoy calculando en una curva de demanda en función al precio. Es decir, en una pendiente negativa. A eso significa el precio acá. Lo importante es llegar a interpretar el coeficiente. Significa que a una variación proporcional del precio del 1%, la cantidad demandada varía más que proporcional, es decir, 5,67%. Por lo tanto, la demanda en esa variación es elástica, porque varía más que proporcional, que fue lo que dijimos en la definición, porque es mayor que la unidad. Define una sección de la demanda que se califica como elástica, porque toda ella, ¿verdad? Varía la cantidad demandada, es mayor que la proporción en que varió el precio. ¿Estamos? Es del 1%. Es decir, el coeficiente va en relación al 1% en el precio del bien, ¿verdad? ¿Qué pasa acá si modifica el precio en 2%? Se espera que entonces sean 11 y pico, ¿ah? Esto por 2, 14, 12, 10, 11, 11 y pico, ¿ah? 11.30 y... Sí, pues 11.34, creo. Muy bien. Esto 5,67 solo por el 1% en que modificó el precio. ¿Entendimos, jóvenes? ¿Están haciendo el cálculo? ¿Jóvenes? ¿Alguien que me conteste, por favor? Sí, Lee, que estoy haciendo el cálculo. Ok, miren, los voy a dejar 2 minutitos, solo tengo que ir a abrir una puerta. Pero aquí está el otro ejercicio, ¿verdad? Háganme el favor de desarrollarlo también si terminan el primero. Ahorita vengo. Siempre que hablemos de la elasticidad precio, porque la demanda precio siempre es descendente, de izquierda a derecha, por la misma ley fundamental de la demanda. Por lo tanto, siempre nos va a salir, cuando hablemos de elasticidad precio, siempre el coeficiente va a ser negativo, porque está sobre una curva de demanda-precio que es con pendiente negativa. Relacionen esto con, se recuerdan del ejercicio algebraico de la demanda con la B, que es la pendiente negativa en función al precio. ¿Se recuerdan de eso? Sí, Lee. Cuando vimos la demanda algebraica. Sí, siempre va a ser negativo, señorita, porque estoy hablando de acá, ¿verdad? De una demanda precio. En la demanda ingreso no es así, porque las curvas de demanda ingreso por lo regular son ascendentes.
cuando están viendo el cursor, ¿va? Son ascendentes. Pero eso es cuando se trata de bienes normales para ese consumidor o consumidores que estoy estudiando. Pero también se recuerdan que en la teoría ya me enseñó a que hay bienes normales, hay bienes inferiores y bienes superiores. Si fuera un bien inferior, cuando sube el ingreso, baja la cantidad demandada de ese bien. Por lo tanto, la curva, ahí sí va a valer el signo en la demanda ingreso, en la elasticidad precio, ¿va? Aquí en en la elasticidad de ingresos sí tenemos que tener mucho cuidado con el signo. Aquí también, pues, pero lo que nos confirma lo negativo es que estamos hablando en una curva de demanda-precio, ¿verdad? Que es negativa, con pendiente negativa. ¿Quedó Bueno, claro? Ok, sí, Astrid. gracias. Ahora sí ya conocí que la voz que escucho es de Astrid Díaz, no de Astrid Méndez. Muy bien. Ya están desarrollando esta segunda. Sí, licenciado. Pero vean, jóvenes, siempre les he repetido que la parte mecánica, pues casi todos la aprendemos rápido. Lo interesante es saber interpretar, ¿verdad? Saber interpretar, saber qué significan las cosas. El 567 lo que significa es que la demanda que estoy viendo es elástica porque la variación proporcional de la cantidad demandada es 5.67 respecto al 1% en que varía el precio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que yo le quería consultar, así como en esas tablas de demanda, Sí, eh, bien, siempre viene marcado en esos para operarla. sí, joven, si en un test le preguntamos, si damos una tabla, tenemos que indicar en dónde, ¿verdad? Quiero que calculen la elasticidad, ya sea que las encierren en una llave, en corchetes, en paréntesis, pero se los tenemos que señalar. O bien decir, sin necesidad de poner tabla, decir, mire, calcule el coeficiente de elasticidad cuando se demandan 2 unidades del bien al precio de 5 y pasa a demandarse 4 unidades al precio de 2. Calcule el coeficiente de elasticidad, ¿me entiende? Pero yo les tengo que decir de dónde a dónde o señalar cuáles, como en este caso. De eso no tengan pena. Gracias, Lic. Licenciado, en la segunda operación a mí me da menos 0.54. Ok. Pero ese es 0.5333, ¿va? No, a mí me da menos 7 dividido 3 en menos 0.53846. Por eso lo aproximé a 0.54. Sí, está bien, permítame. Sí, licenciado, igual me salió esa cantidad a mí. Muy bien. No, a mí me da 0.538461. Está bien que redondeen a 54. Yo lo voy a hacer porque Gracias. ¿saben la ley ustedes del redondeo, ah? Jóvenes. Cuando ya pasa de 5, ¿a ustedes? Ajá, sí, claro. Pero Para estar de acuerdo con ustedes. como las calculadoras científicas ahorita ya se Ah, puede es que es lo que graduarse. pasa, yo todavía Usted lo hice con los dedos. Si usted lo quiere con, Está bueno, está con bueno. 5 decimales. Muy bien, jóvenes. Pero como les cuento, la parte mecánica, veo que teniendo la fórmula y sustituye uno los valores, pero entonces aquí el coeficiente, por ser menor que la unidad, 0.54 es menor que 1.00, ¿ah? Entonces, por eso es que la demanda es inelástica.
que significa que a una variación proporcional del precio del 1%, la cantidad demandada apenas varía 0,54%, ¿verdad? O sea, menos que proporcional. Y miren, bueno, no sé si la mayoría ya llegó al punto 54, jóvenes. Sí, Lick. Va, que me alegra. Vean, se recuerdan que les he dicho, fíjense en esta simbología, pero en realidad hago la aclaración. Mire, Jocelyn López, hago la aclaración. Esto que estoy poniendo acá, trato de que simbólicamente decirles qué es la ley fundamental de la demanda. Dice que las cantidades que de una mercancía se demandan tienden a variar en sentido a su inverso al precio. La cantidad demandada baja como consecuencia que el precio subió. O sea, si el precio sube, implica que la cantidad demandada baje. Si el precio baja, implica que la cantidad demandada suba. Ahí estoy reflejando simbólicamente que la cantidad demandada varía inversamente a las modificaciones de su precio. Aquí está claro, ¿verdad? Simbólicamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Lick. Pero que desde luego, por favor, si les pido que me digan cuál es la ley fundamental de la demanda, no me vayan a poner esto. Me tienen que decir lo que he repetido yo aquí, ¿verdad? Que dijo Alfred Marshall. Esto solo lo hago para efectos prácticos que entendamos más, ¿verdad? Ok, miren, como ya tenemos la tabla, ¿verdad? Ya tenemos la tabla. Aquí les pido, ¿ve? Calcule la elasticidad precio de la demanda cuando el precio varía de 10 a 9. Pero ya no les repito de la tabla anterior, porque ya la tienen ahí, ¿va? El precio varía de 10 a 9, ¿ve? Entonces calcúlenla. Y me dicen cuánto les sale. Los voy a dejar otro momentito porque están tocando. Altamente elástica, ¿verdad? Es elástica, pues. Significa que a una variación proporcional del 1% del precio, la cantidad demandada varía más que proporcional, ¿va? Es bien elástica. Con un poco de fuerza, que hagan de caso de ese burle, ¿va? Con un poco de fuerza que hay aquí se estira bastante. Es elástica. ¿Qué significa? Que se va a demandar más. Pero, al contrario, ¿verdad? Si sube el precio, también se va a demandar menos. Porque recuérdense que la ley es la ley. Si baja el precio en 1%, la cantidad demandada se estima que va a incrementarse el 19%. Pero si sube el precio, la cantidad demandada se estima que va a bajar 19%. Es hacia los dos extremos, ¿va?
Sí, Lick. Ok. Entonces vean otros tipos de ejercicios que también los podemos poner, ¿verdad? Para evaluar el tema. Conociendo la función de la demanda-precio, determine el grado de elasticidad entre las variaciones de sus precios así. Esta es la función algebraica de la demanda cuando el precio varía de 8 a 4 quetzales. Entonces, jóvenes, ustedes que ya saben hacer una tabla conociendo la función matemática, pues es sencillo acá. Me están dando los precios de 8 y 4. Entonces tengo que conocer cuáles son las cantidades demandadas cuando el precio es 8 y cuando el precio es 4. ¿Verdad? Entonces utilizo la fórmula y sustituyo. Aquí veo que cuando apliqué el precio de 8 en la fórmula, la cantidad demandada es 0. Cuando aplico el precio de 4, la cantidad demandada es de 4. Por lo tanto, la tablita de demanda que se formó con eso es precio, cantidades demandadas al precio de 8, 0, al precio de 4, 4. Entonces, lo que me están preguntando entonces es calcular la elasticidad en estas combinaciones. Entonces ya me voy a la fórmula de la elasticidad precio. Cantidad original menos cantidad modificada, partido cantidad original más cantidad modificada, precio original, precio modificado, más precio original y precio modificado. Lo mismo, ¿verdad? Esto está sencillo. Es solo sustituir valores, ¿verdad? Es correcto, Lick. Muy bien, ya le salió bien ahí. Sí, correcto. Solo voy a recordarle a Jocelyn López este asuntito. Como entiendo que usted llegó hasta los efectos, Jocelyn, entonces figúrese que cuando hablamos de la demanda, pues la demanda en sí, ya sea del consumidor individual o del mercado, cuando hablamos de la demanda de mercado no es más que la sumatoria de las demandas individuales. De repente la compañerita le da copia de esas láminas que tienen, que copiaron en este salón. La demanda entonces puede representarse aritméticamente, que es como una tabla, ¿verdad? Como esta que les puse anteriormente, ¿verdad? Digamos aquí la demanda tiene una representación aritmética. Acá la demanda tiene una representación geométrica y también tiene la representación algebraica, como es esta que está haciendo aquí, mire, de manera tal que tal vez estudia con su amiguita, conociendo esta tabla, yo puedo sacar la función matemática que tiene. Y a la inversa, como hicimos en este caso, conociendo la función matemática o representación algebraica, yo puedo sacar la tabla, que es esta. Y la representación geométrica, pues es la curva, ¿verdad? Eso sí la sabe hacer porque hizo varios ejercicios de efectos, ¿verdad? Sabe utilizar el eje de las coordenadas. Sí, Entonces, gracias. no sé, tendría que le den la fórmula para sacar la pendiente. Bueno, su compañerita ya sabe el tema, ¿verdad? Sí, yo le digo a ella gracias. Muy bien. Entonces vemos, jóvenes, que acá, en este ejercicio que les acabo de plantear, también es elástica, ¿verdad? Porque es mayor que la unidad. No se vayan a equivocar con el signo acá. El signo acá, repito, es por la pendiente de la curva. Perdón, licenciado, Sí. a esa respuesta también hay que ponerle su significado
¿O solo Bueno, podríamos... como este es ejercicio, ¿verdad? Pero usted que ahorita ya lo sabe, debería de agregar acá, ¿va? Este coeficiente significa que a una variación proporcional del 1% en el precio, la cantidad demandada varía más que proporcional, 3%, lo cual hace que la demanda sea calificada como elástica. Y ahí le pongo 100 puntos. Ahí estamos. Lick, ese unos 48 y 16, ¿de dónde sale? Esto, ¿Sí, eso? ok. Recuérdese, Astrid, que para dividir quebrados, porque este es un quebrado de numerador y este es otro quebrado que está sirviendo de denominador. Esto de acá es la variación proporcional de la cantidad demandada respecto a la variación proporcional del precio. Entonces, cuando hago esto, digo 4 para dividir quebrados, ¿verdad? Es numerador por denominador. Este numerador por este denominador, 48. Y denominador con numerador, 16. Así en forma cruzada se dividen los quebrados. Recuérdese de esa matemática. Se utiliza la ley de sándwich. Ese Ahí Lick. Ok. ¿Ley de qué dijo, señorita? Ley de sándwich, creo, así me la enseñaron. 4 por 4 y después el 4 por el 12. Es que en matemáticas eso se le llama la ley del sándwich, Lick, cuando es así una división tras otra división. Sí. Tal vez porque deja en medio al denominador, ¿va? El cálculo del denominador. Porque es primera vez que lo Correcto. escucho en mi vida. Es que es una ley, así se le llama, ¿verdad? La ley del sándwich es una división que sería el numerador, y después a eso abajo que es el denominador, ¿verdad? Que es otra división. Entonces a eso se le llama la ley del sándwich. Ah, va. A todos nos dio hambre ya. ¿Sí están hablando de sándwiches ustedes? Es la ley de la hamburguesa, entonces. Fíjense, jóvenes, solo para comprobar, si ustedes siguen, digamos, deduciendo todo el numerador y por aparte el denominador, ¿qué harían? 4 entre 4 igual a menos 1, ¿ah? Y 4 entre 2 es igual a 0.33. Y 1 sobre 0.33 les va a dar 3. Solo que desde luego nos ahorramos operaciones al hacerlo con la ley del sándwich que me están enseñando ustedes. Sí, que ese dato da. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo manejara la forma anterior, podría decir que cuando el precio se modifica a un punto 33, la cantidad demandada varía el 1%. Un punto 33% hace que la cantidad demandada se modifique un 1%. Pero eso significa que si el aumento, en un aumento en el precio de 0.33%, la cantidad demandada bajaría un 1%. Ahora, si el precio baja un 0.33%, esperamos que la cantidad demandada, según ese coeficiente, aumente 1% y por eso es que es elástica. Estamos comprendiendo eso, ¿verdad? Si no, no hay pena. Fíjense que los avisos que vienen de la
de la decanatura es que a las 9 quieren reunirse con los coordinadores. Y es que ¿Será que irán a cancelar otros exámenes, Lick, para el día de mañana? si Mañana hombre, tenemos- tienen ustedes mañana jueves, ¿va? Pues sin duda alguna, jóvenes, de que de todo eso se va a hablar. Si hay una modificación, yo inmediatamente se los hago saber, oye. no, y si eliminan nuevamente exámenes, Lick, ¿será que los irán aplazando nuevamente o habrá alguna alternativa? No sé de qué Considera van usted? a hablar ahora, pero si los se van corriendo, tienen que sacar un comunicado, yo se los transmito inmediatamente. Ok, Lick, gracias. Muy bien, entonces faltando 4 minutos, les voy a dar esto para que me calculen la elasticidad precio de la demanda cuando varía el precio de 10 a 8 unidades monetarias, siendo la función, como ustedes copian esto, ¿va, jóvenes? Jóvenes, Sí, Lick, ustedes correcto. Sí, háganme el favor de pegarle entonces ahí la fotografía o la copia y desarrollan esto para que el lunes, vamos a ver, porque este viernes no nos toca a nosotros, ¿va? No, creo que no. No, Lick, el otro. Es hasta el otro, ¿verdad? Sesión. Entonces, el lunes, primero Dios, si no hay examen, porque la semana entrante los exámenes creo que están programados para lunes y miércoles, ¿va? ¿Te recuerdan que tienen el Dios les mandé el programa? Sí, Si es que se licenciado. llevan, correcto, si es que se llevan a cabo, si no, hasta después del 15 creo que nos mirarían. No sé cuándo caería. Ah, bueno, voy a ver aquí el calendario.